El Pasillo Futbolero con Daniel Lara. Amigos del Pasillo Futbolero, bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su podcast, El Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Capítulo 32, le damos la bienvenida. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en @elpasillofutbolero, y recordarles también que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, eBooks y Anchor FM. También nos pueden encontrar en YouTube con el mismo nombre, El Pasillo Futbolero. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que les llegue el aviso cada viernes que sacamos un nuevo capítulo. Recuerden también dejar sus comentarios sobre cualquier tema de fútbol europeo que quieren en general, que quieren que analicemos y que traigamos aquí a este espacio para hacer un nuevo capítulo. Así que ya estamos listos para este capítulo 32. Vamos hoy a hacer algo nuevo, algo diferente. Por supuesto vamos a seguir hablando de fútbol, porque recuerden que aquí solamente se habla de fútbol, pero bueno, hoy no vamos a hablar de equipos, de estrellas, de jugadores en específico, sino vamos a hablar un tema que también envuelve al fútbol, como lo son las apuestas. Esas apuestas que bueno, mucha gente lo hace para recrearse entre amigos, esas famosas parlays, esos famosos también con las casas de apuestas, ¿no? Como se suele hacer para la diversión, pero porque hay ciertas apuestas relacionadas al fútbol que han generado que han sido sorprendentes, ¿no? Y que han generado algo increíble, ¿no? Que incluso la ficción ha llegado a superar a la realidad, ¿no? Muchos de esos casos. Hoy traemos 5 apuestas locas, ¿no? Insólitas que se han hecho hacia el fútbol y que bueno, la verdad trae historias fascinantes que queríamos compartir hoy con ustedes en este capítulo 32. Así que bueno, de eso va a ir nuestro capítulo, algo que quizás no es muy común en que hablemos aquí en este espacio, pero bueno, nos pareció interesante las historias que hay detrás de esas apuestas. La verdad que es algo sorprendente, y bueno, para traer algo nuevo una vez más a este capítulo, que también bueno, va a estar repleto de historias que es lo que siempre nos gusta traer aquí, ¿no? Historias que no se sepan y que bueno, les pueda entretener a todos ustedes. Así que es mejor que comencemos de una vez con estas apuestas locas, ¿no? Apuestas insólitas que al final han resultado ganadores y que al final han podido obtener mucho dinero prácticamente de la nada, ¿no? Así que envuelven al fútbol y que implica algunos resultados curiosos que han pasado en el fútbol y que a lo mejor nadie pronosticaba, pero que al final se cumplieron, ¿no? Así que es interesante, y ven que la primera historia que le traemos, la verdad, no deja de sorprendernos. Sucedió en Gales, aquí mismo en el Reino Unido, y envuelve a un jugador de fútbol profesional, al futbolista Harry Wilson, el futbolista galés, nacido por supuesto en ese país, en Gales, en 1997. En estos momentos es ficha del Liverpool, ha jugado cedido en varios equipos. En este momento juega en Cardiff City, también en equipo de Gales, y que incluso ha jugado varias veces en la Premier League. Pero hay algo que envuelve a Harry Wilson, y es que Harry Wilson hizo muy feliz a su abuelo, pero fue un abuelo que creyó profundamente en él desde que nació prácticamente. Lo vio con futuro de futbolista, y bueno, finalmente no se equivocó. Peter Edwards es el nombre de este personaje, el abuelo de Harry Wilson, que como comentábamos es un futbolista profesional, ahora de 24 años. Pero Harry Wilson, como lo comentábamos, nació en 1997, y resulta que bueno, su abuelo desde que nació vio que el pequeño Harry perseguía las pelotas, incluso sin poder caminar, gateando, ¿no? Ya se había enamorado de este deporte tan hermoso como lo es el fútbol. Y bueno, resulta que a la edad del año 2000, cuando Harry solo tenía 3 añitos, su abuelo Peter Edwards decidió hacer una apuesta en ese momento, a que en el año 2000, ¿no? Cuando comentábamos tenía solo 3 años, decidió apostar 50 libras, que son unos 60 euros aproximadamente, unas 50 libras en la casa de apuestas William Hill, de aquí también del Reino Unido,
a que su nieto iba a debutar en algún momento de su carrera, que iba a llegar a ser futbolista para empezar, y que iba a debutar nada más y nada menos que con la selección nacional de Gales. Vean lo insólito, ¿no? Vean lo difícil. Incluso hay muchas estadísticas que dicen que dentro del fútbol británico, más propiamente de las ligas inglesas, solamente el 1% de los niños que juegan en academias van a llegar a ser futbolistas profesionales. Ya no digo futbolistas élites, sino nada más ya tan solo profesionales. La competencia es bárbara, la cantidad de ligas que hay es increíblemente extensa. Así que bueno, su abuelo Peter Edwards creyó fielmente en él cuando solo tenía 3 años. Recuerden, solo 3 años, que por mucho que puedas verle actitudes a tu hijo, a tu nieto en este caso, hay una vida por delante, ¿no? Quien se pueda imaginar. Lo cierto es que fue a la casa de apuestas en ese año 2000, le apostó 50 libras a que su nieto iba a debutar en algún momento en la selección de Gales. Obviamente las probabilidades, ¿no? Recuerden que aquí el Reino Unido es como el paraíso para apostar, ¿no? Para los apostadores, debido a que prácticamente puedes apostar lo que se te ocurra, ¿no? La imaginación es el límite. Y bueno, en este caso fue lo que sucedió. Y bueno, fue tranquilamente este señor Patrick Edwards a la casa de apuestas y dijo: bueno, yo voy a apostar a que mi nieto va a debutar en la selección nacional de Gales. En ese momento apostó 50 libras y la casa de apuestas le dio una cuota de 2.500 libras por cada libra apostada, ¿no? Valga la redundancia. Así que bueno, ya en ese momento Patrick Edwards hace su apuesta en ese año 2000. Pasan los años y resulta que bueno, Harry Wilson, el futbolista, jugaba en su Gales natal, en su pueblo natal. Decidió moverse al Liverpool a probar en la academia de los Reds. Y bueno, obviamente pasó las pruebas, fue pasando categorías y llegaba al año 2013. Llegaba al año 2013 cuando Harry Wilson solo tenía 16 años. Y bueno, resulta que Harry Wilson termina siendo convocado en ese momento por el entrenador Coleman de Gales. Termina siendo convocado para una doble jornada eliminatoria ante Macedonia y ante Bélgica. El primer partido lo gana Gales 1-0 contra Macedonia. En ese partido Wilson no entra a ser parte de la partida, pero en el segundo partido de Bélgica se pensaba, ¿no? que Wilson también no iba a debutar, pero llegó el minuto 87 de ese partido, 3 minutos solamente del final, y Harry Wilson terminó debutando con la selección galesa de fútbol con tan solo 16 años y 207 días, que de hecho se convirtió en un récord, porque se convirtió en el futbolista más joven en debutar alguna vez con la selección galesa, nada más y nada menos que quitándole ese récord a Gareth Bale, la estrella del fútbol galés, y que era ya, bueno, jugador de Real Madrid, en este momento cedido al Tottenham. Y así que se produce ese debut de Harry Wilson, obviamente para la felicidad de su abuelo, que entonces posteriormente ganaba la apuesta. Y bueno, al final se produce este hecho, solamente nada más siendo el máximo debutante, el debutante más joven en debutar con el equipo de Gales. Y además, por supuesto, su abuelo ganó la apuesta, que al final fueron unas 150.000 libras para el señor Patrick Edwards, que de hecho él mismo confiesa que con ese premio se pudo retirar un año antes de lo que tenía planeado. Él era contratista de telecomunicaciones, por lo tanto siempre tenía que ir siempre estaba fuera de casa rodando. Y bueno, finalmente el debut de su nieto, también, bueno, una visión increíble la del señor Patrick Edwards, le permitió entonces ganarse de 50 libras apostadas a tener prácticamente 200.000 libras para el hombre, ¿no? Así que le salió redondo el negocio a Patrick Edwards, que por supuesto se vio contento, además de que su nieto llegara a jugar profesionalmente y además debutar con la selección galesa. El mismo admitido que obviamente en su momento no sabía ni siquiera apostar, que era la primera vez que hacía alguna apuesta. Y de hecho también admite que cuando su nieto empezó a formarse en las juveniles del Liverpool y vio que obviamente tenía más futuro, trató de hacer una segunda apuesta, pero esta vez la casa le dijo que no, que ya era suficiente, que ya había
puesto una como parecía y bueno, al final se salvó, ¿no? Y bueno, logró ganar esa apuesta, pero vean que de solo 50 libras terminó ganando 150.000 libras gracias al debut de su nieto Harry Wilson en la selección galesa. Así que vean, una historia interesantísima, ¿no? Así que de eso se trata estas 5 apuestas insólitas que hemos decidido traer hoy a este capítulo 32. Así que la verdad que llama mucho la atención. Así que bueno, ese es el primer gran ganador que traemos el día de hoy. La segunda apuesta es una apuesta insólita y también increíble. La verdad, una historia un poco más reciente, un poco más conocida. Se dio apenas hace ya unos 2 años, casi 3. Y se trata, y fue en España, y fue muy seguida porque fue muy seguida en Twitter. En esa red social la gente aupaba a Agustín Doblado finalmente, que fue el ganador de esa apuesta. También un aficionado acérrimo del Betis, socio incluso del equipo verde y blanco. Y bueno, era también típico, clásico apostador por diversión, apostaba los fines de semana quizás con sus amigos. Y del fin de semana anterior le habían sobrado 50 céntimos. Y bueno, lo que decidió fue hacer una combinada. Una combinada es una serie de resultados, ¿no?, que tienes que acertar. Son más de 2 partidos. Y él decidió hacer una combinada de más de 10 partidos. Si no me equivoco, unos 12 partidos. Agustín Doblado, que bueno, trabajaba en la mina y demás. Y bueno, resulta que con las 50 céntimos que le sobró del fin de semana anterior, él decidió hacer esa combinada, combinando, vale la redundancia, con resultados tanto de primera división como de segunda división española. Y al final resulta que tenía todos, pasa la jornada y tenía todos prácticamente ya listos, ya tenía todos metidos, pero le faltaba un partido que era el del Betis. Precisamente ese Betis enfrentaba al Leganés en aquella temporada, para la temporada 2017-2018. Le faltaba nada más ese resultado, y lo curioso es que la casa de apuestas se había contactado con él para cerrar la apuesta. Ya era una ganancia bastante importante. Ya eran unos 4.200 euros de 50 céntimos que había apostado. La casa de apuestas se puso en contacto con él para cerrarlo. Él mismo cuenta, ¿no?, un poco de gracia, que lo había hablado con su mamá y con su papá. Es que el papá le dijo que vendiera la apuesta, y la madre creyó en él y le dijo: no, espera el último partido. Y el último partido era el del Betis, el de su equipo de corazón, ¿no? Por más insólito e increíble que parezca. Y bueno, las cosas empezaron bien. El Betis empezó ganando 2-0 el partido. Parecía que ya la apuesta estaba en la mochila, pero en los últimos minutos el Leganés empata a 2, faltando solo 10 minutos para el final. Imagínense el corazón donde lo tenía ese hombre en la boca, ¿no? Después de habrá pasado, después debía haber cerrado la apuesta, no creer. Pero bueno, era su equipo, ¿no? Tenía que creer hasta el último minuto en el equipo sevillista, y al final fue lo que sucedió. Al final, increíblemente, el Betis anotó un gol más en esos últimos 10 minutos y terminó ganándole 3-2 al Leganés. Y Agustín, por supuesto, llevándose el gran bote, el gran premio de 10.000 euros. Prácticamente 10.000 euros, unos 9.400 euros de tan solo 50 céntimos que apostó, ¿no? Apostó varios partidos, entre ellos la victoria del Castilla, del Real Madrid Castilla, un empate entre el Atlético de Madrid y Español, que parecía uno de los más difíciles. Varios resultados que la verdad hay que tener, bueno, de esperanzas, ¿no?, para que se dieran, y al final las pegó todas, ¿no?, como comentábamos ahí, y la gente lo siguió muy pegado en Twitter. Al final Agustín fue famoso por varios días en España, le hicieron entrevista en Marca, en Onda Cero, en varios lugares, y se hizo famoso el caso entonces de Agustín, que se ganó 10.000 euros de tan solo apostar 50 céntimos tras su combinada. Y bueno, con más suspenso imposible, ¿no? En el último minuto prácticamente su equipo, el Betis, le permitió llevarse ese gran premio. Y bueno, la verdad, felicidad por doquier por Agustín. Él mismo dijo que parte del premio iba destinado también a hacer un viaje, ¿no?, para Madrid, a ver a su equipo jugar contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Así que bueno, vean qué increíble, ¿no?, la fe que tuvo Agustín en su equipo, y al final las cosas le terminaron resultando redondas, ¿no?
Así que ven estas las dos historias que hay detrás de esas apuestas, ¿no? Un abuelo que creyó en su nieto desde que prácticamente tenía 3 años, y el otro que creyó fielmente en su equipo hasta el último minuto, y al final ambos salieron totalmente recompensados de una mínimo, vivieron un mínimo riesgo y tuvieron una gran ganancia, ¿no? Y además todo relacionado con esto que tanto nos apasiona, que se llama fútbol. Así que bueno, ya saben, aquí le vamos dejando daticos para que nunca pierdan la esperanza, ¿no? Así que bueno, así vamos al tercer caso, ya, y que envuelve uno de los sucesos más insólitos y más increíbles de los últimos años en el fútbol, esas hazañas deportivas que quedarán en la memoria de todos los fanáticos, como lo fue el título del Leicester City en la temporada 2015-2016 contra todo pronóstico. Pero bueno, una cosa es que tú pienses al final, ¿no? Como se fue desarrollando la temporada, que el Leicester tenía chances, y con todo y eso, no sé yo si estaban muy seguros todos. Pero otra cosa es que lo hayas creído desde el principio, ¿no? Como lo hizo un fanático en Inglaterra, de esta vez anónimo, ¿no? Nunca se dio a conocer su nombre. Lo interesante es que, bueno, al principio de la temporada, las primeras jornadas, el Leicester había arrancado bien entre los primeros, y bueno, este hombre decidió entonces hacer una apuesta en ese momento de 50 libras a que su equipo sería campeón de la Premier League. La cuota era de 5.000 libras por cada euro, por cada libra apostada, entonces por cada unidad apostada, por lo cual si llegaba a ganar, en este caso podría tener un premio de hasta 250.000 libras, como si llegaba a suceder. Pero vamos a profundizar un poco más sobre esto. Lo icónico es que, bueno, pasan las jornadas, el Leicester va cada vez siendo más probable de ganar, y una vez más la casa de apuestas contacta a este hombre ya precisamente para cerrar la apuesta y prácticamente darle la mitad, ¿no? Pero bueno, ya este aficionado hizo lo contrario de Agustín. Él dijo, bueno, como el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando, y decidió cerrar su apuesta a una de las pocas jornadas del final, y al final terminó ganando unas 80.000 libras, que también hay que verle la cara, ¿no? Nada más apostó 50 y terminó ganando 80.000 libras por creer en que su equipo, el Leicester, iba a terminar campeón sobre todos los grandes de la Premier League. Él creyó en los Foxes, que al final darían la estacada final y se quedarían con el título de la Premier League. Increíblemente, en la 2015-2016 obviamente el premio pudo haber llegado a ser un poco más grande, pero bueno, estoy seguro que el fanático se habrá quedado totalmente feliz y satisfecho con la apuesta. Estas 5.000 libras a uno se pagaba, señores, unas probabilidades incluso estábamos leyendo un artículo que las probabilidades de que eso de pasar era el 0,00006%. Así que bueno, pues el fiel aficionado creyó en su equipo y se terminó llevando también un gran premio. Así que vean que la fe mueve montañas, como dicen por ahí, y más si se trata de fútbol, ¿no? Así que bueno, el siguiente que tenemos también envuelve un hecho inédito en la historia del fútbol, y que también dejó atónitos, y más porque fue todavía más de atención mundial que el Leicester, que ya es mucho hablar, ¿no? Pero fue lo que sucedió en el Mundial de Brasil 2014, ese Alemania 7, Brasil 1, o Brasil 1, Alemania 7, como lo quieran ver, que bueno, sin duda sacudió al mundo del fútbol y a todo fanático. Nadie, estoy seguro que nadie se esperaba la previa del partido un 1-7, pero nadie no fue así, porque se calcula, y bueno, lo que se dijo después de ese partido es que 8 personas llegaron a apostar por ese 7-1 de Alemania a Brasil. Así que no podemos decir que nadie lo pensaba, porque efectivamente, según varias noticias y varios artículos que se pueden conseguir en internet, fueron hasta 8 personas las que ganaron en esa apuesta, incluso creyendo que poniendo que Brasil iba a perder 1-7, un Brasil que tenía más de 30 años sin perder un partido como local, ¿no? Como en competiciones oficiales. Así que bueno, hay varios casos interesantes. Hay uno de un holandés, por ejemplo, que incluso apostó el resultado y también acertó de que Sami Khedira
iba a anotar un gol. Hay dos casos de un holandés, uno es este y el otro es uno muy famoso que también dice que apostó 200 euros a una cuota de 6.500 a 1, por lo que terminó ganando 1.3 millones de euros. Increíble, así es, pero apostó a que 200 euros, yo creo que se tenía una información por ahí, porque es algo insólito, pero bueno, lo hecho que apostó esta cifra de 200 euros. Hay otro caso también de un mismo brasileño que también apostó unos 20 euros a la victoria de Alemania por Brasil, y también además acertó también uno de los goleadores de ese partido, por lo que se terminó llevando 46.380 euros. Y bueno, lea la entrevista que le hacían a este joven, y por supuesto él decía que lo que más le alegró fue el gol de Oscar, el que pone el definitivo 7-1, porque eso le permitió llevarse la apuesta. Obviamente algo un poco extraño, ¿no? Como un brasileño terminó apostando a este resultado. ¿Cómo habrá llegado a esa conclusión? Simplemente habrá sido por diversión. Pero bueno, el hecho es que le salió redonda, porque de 20 euros que apostó, al final fueron 46.380 que se llevó. Pues así que bueno, al final dicen que fueron 8, ¿no? Alrededor de todo el mundo que al final terminó ganando esa apuesta. De hecho, hay una historia bastante interesante, porque después de ese partido, la siguiente semifinal era el Holanda-Argentina, y obviamente las casas de apuestas se cubrieron y bajaron totalmente las cuotas para ese partido a algo prácticamente insignificante, y por si acaso pasaban más sorpresas de ese estilo. Obviamente no sucedió, y creo yo que es bastante complicado de que vuelva a suceder un resultado tan abultado y tan histórico como lo fue, sobre todo en una semifinal del Mundial, ¿no? Hay que ponerlo en contexto para verlo, pero bueno, ya saben que para el próximo Mundial, si les sobran 20 euros, apuestan a un resultado loco que quién sabe, a lo mejor termina cambiándoles en cierta parte en la vida. Obviamente aquí el espacio es solamente para conocer las historias, porque la verdad que son interesantes, pero obviamente no estamos incitando a nadie a que jueguen, ni mucho menos, ni que apuesten dinero. Pero bueno, es para cuestión de hablar de un poco de la fe y de estas historias extraordinarias que hay detrás de todo esto. El último caso que traemos también es muy, muy, muy interesante, porque también este sí fue un poco más, no fue tan al azar, ¿no? Fue un poco más estudiado, y se trató de un inglés que, bueno, por más que sea estudiado, no deja de ser insólita la apuesta, ¿no? Y se trata de un fanático del Liverpool que en su momento, en el año 2006, había apostado $200 con una probabilidad de 125 a 1, es decir, por cada libra en juego recibe 125. El señor, bueno, simplemente apostó a que Xabi Alonso, el mediocampista español, iba a anotar un gol en la temporada desde su propia cancha, no en un partido en específico, sino en la temporada. Y el mismo señor, en una entrevista, el aficionado se llama Adrian Hayward, en ese momento de 42 años, apostó 200 libras. Pero vean lo que dice, vamos a leérselo para que vean. Él dice: desde que aposté siempre he tenido una visión en mi mente de que ocurriría cuando el portero contrario subiese a rematar un tiro de esquina en un partido de copa. No podía creerlo cuando el Luton consiguió un tiro de esquina y el portero comenzó a correr hacia arriba. Pensé que me iba a dar algo. Cuando el balón entró, me volví loco, obviamente, ¿no? Pero bueno, para poner un poco de contexto, él decía que efectivamente él se había fijado de que Xabi Alonso lo había tratado en varias oportunidades, ¿no? Y bueno, precisamente él creyó eso, que en algún momento podría pasar si sucedió lo que sucedió, que el portero iba a subir, que el portero contrario subiese a rematar un tiro de esquina. Así que bueno, fielmente creyó en Xabi Alonso, y resulta que esto sucedió contra el Luton Town en un partido por la FA Cup, un partido que terminó ganando el Liverpool 5-3. El partido 4-3, sube a rematar el portero, un gol que también se hizo famoso, es muy famoso ese gol de Xabi Alonso de la mitad de la cancha. Pero bueno, el hombre, lo cierto es que Xabi Alonso terminó así marcando ese tremendo golazo, y el hombre se terminó cobrando $43.000. Así que bueno, había apostado $200 y se terminó llevando $43.000.
Así que vean lo increíble, ¿no? Un poco más estudiado, la verdad. Todavía ya había tomado en cuenta que, ojo, que Xabi Alonso lo trata, pero bueno, hay que tener la valentía de poner $200 en juego, que eso sucede al final. Como ven, se vio bastante bien recompensado, $43,000 para Adrian Hayward. Así que bueno, ese fue nuestro capítulo 32. Con esto terminamos, cortico, sencillo, pero la verdad es repleto de historias interesantes, como nos encanta traer aquí, pues esas cosas que a lo mejor no se conocen, que andan por ahí perdidas, pero que nosotros las traemos, no dejan de ser interesantes, y por supuesto las traemos para que ustedes disfruten aquí con nosotros, y también obviamente siempre relacionado al fútbol. Eso siempre, nunca va a cambiar en este espacio. Así que bueno, eso fue todo nuestro capítulo 32. Volverles a recordar que nos pueden seguir en Instagram en @elpasillo futbolero. También nos pueden suscribirse al canal, like al video si les gustaron las historias. Coméntenos cuál ha sido su apuesta más loca, ¿no? Si alguna vez han apostado, qué apuesta cambió un poco su historia, que bueno, terminó saliéndoles favorables, y bueno, en general compartan dándole like. Con eso nos ayudan bastante a que estas historias también las puedan disfrutar otras personas, y también nos ayudan a crecer. Recordarles que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, eBooks y Anchor FM. Muchas gracias, nos vemos en el capítulo 33. Desde aquí, desde la ciudad de Manchester, se despide Daniel Lara. Un abrazo grande, se me cuidan y nos vemos en el capítulo 33. Muchas gracias.